La ética de Aristóteles se inscribe en un giro fundamental de todo lo que es la filosofía, que se vincula con la reflexión acerca del valor, del sentido, de la acción humana. Por supuesto que Aristóteles estuvo imbuido por todo lo que es su pertenencia a la Academia de Platón y por supuesto que Aristóteles elabora su filosofía tomando como puntos de partida categorías de la filosofía platónica. Pero en la reflexión ética, Aristóteles se va a distanciar de manera muy significativa. Entonces, tomemos primeramente un elemento de la filosofía platónica que se relaciona con la reflexión acerca de el buen obrar, la buena acción. Hay algo que Platón también desarrolla, heredándolo de Sócrates, y que se podría formular en términos de una especie de determinismo intelectual o de un intelectualismo determinista, que se formularía así: el conocimiento del bien es condición suficiente de la buena acción. Es decir, para Sócrates y para Platón, quien conoce el bien no puede elegir obrar mal. Esto lo toma Aristóteles, pero bajo el enfoque de una profunda observación crítica. Primeramente, el terreno del bien del cual Platón habla es un terreno que se extrapola en la contemplación de la idea del bien. Con lo cual, ese bien del cual habla Platón es un bien absoluto. Es aquella idea, aquel arquetipo perfecto, inmutable, inteligible, que ilumina todo lo que es el mundo de las ideas como esos modelos perfectos, inteligibles, a imagen de los cuales está hecho este mundo sensible, corruptible por la presencia constitutiva de la materia en los seres sensibles. Pero este bien es un bien que trasciende lo específico de cada una de las criaturas de este mundo. Es un bien que impregna a todo bien. Es un bien que es norma universal de cualquier cosa que se pueda llamar buena en relación a cierto conjunto específico de seres. El primer cambio que se nota en Aristóteles es que Aristóteles se opone a esta idea de bien trascendente, porque lo que Aristóteles investiga en su Ética de Nicómaco es el bien humano, o sea, lo que es bueno para el hombre, que no necesariamente, a priori, tiene que ser bueno para otra especie de seres. Entonces, hay una consideración del bien que ya se ajusta desde su perspectiva y desde su propia definición a la condición específicamente humana. Aristóteles no va a hablar del bien universal y trascendente al modo en que lo hacía Platón. Porque además Aristóteles distingue el campo de aquellas verdades que son necesarias porque o bien se captan inteligiblemente de manera inmediata o bien son demostrables lógicamente. Ese campo de las verdades necesarias, que hoy se denominaría el campo de las ciencias formales, tiene que ver con la lógica, con la matemática, y tiene que ver con esos principios metafísicos cuya evidencia no necesita demostración, y además
se trata de estos principios desde los cuales se puede pensar racionalmente y sin los cuales no se puede dar lugar a ningún juicio racional posible. Por lo tanto, este campo es bien diferente para Aristóteles del campo de las contingencias y las circunstancias en las cuales se tiene que definir la acción humana. La acción humana está rodeada por circunstancias y por elementos justamente no necesarios, por elementos aleatorios, contingentes, que se pueden dar tanto como podrían no haberse dado. Por eso Aristóteles distingue el campo de lo necesario, desde el punto de vista racional, de este otro campo, el campo de la experiencia, el campo de la acción. Entonces, la ética ya no se enmarca en una pura contemplación teórica de la idea del bien, sino que la reflexión ética tiene que aterrizar en el terreno de las circunstancias humanas de la vida de cada día. Entonces, en este terreno experiencial hay un conjunto de formulaciones que tienen un consenso mayoritario y que para Aristóteles son la materia prima desde la cual parte su reflexión ética. Estas formulaciones, que tienen consenso mayoritario en las personas de mayor experiencia de vida, si bien no tienen un estatuto científico, tienen un estatuto precientífico que está arraigado justamente en la experiencia y que por lo tanto para Aristóteles constituye el suelo desde el cual hacer disquisiciones conceptuales y argumentativas pertinentes para elevar todo este campo experiencial a un saber propiamente filosófico, a un saber científico. Entonces es muy común que leyendo obras de Aristóteles uno se encuentre con que Aristóteles va repasando las opiniones de mayor consenso, que a su vez están referidas a personajes también de mayor consenso social, de mayor reconocimiento, de mayor prestigio. Porque a su vez, en este campo de las circunstancias de la vida humana, de todos los días, por supuesto que las elaboraciones teóricas, aunque sean enmarcadas en un nivel precientífico, son elaboraciones que tienen toda la sustancia de la experiencia de vida. Por eso Aristóteles es precavido y advierte al lector que el aprovechamiento de su ética consagrada a Nicómaco, su hijo, también tiene que ver con la edad del lector, con la experiencia de vida del lector. Esto para que se entienda que el trabajo reflexivo, filosófico y moral de Aristóteles supone la experiencia concreta del hombre concreto. Con lo cual, en esta experiencia concreta del hombre concreto, no alcanza con teorizar, no alcanza con conocer, hay que experimentar. Y la experiencia toma en incumbencia a todo el hombre. Y cuando digo a todo el hombre, significa a todas las funciones que el hombre ejercita en su vida cotidiana, que son no solamente funciones lógico-conceptuales, no solamente son funciones puramente racionales, sino que, como distingue en su obra acerca del alma, Aristóteles distingue justamente desde su psicología dos partes del alma humana, una parte que es racional y una parte que es irracional. Y la parte irracional a su vez se subdivide en dos partes. Lo que llamaríamos hoy la parte vegetativa, que determina el ejercicio de funciones que son involuntarias, como la respiración, el ritmo cardíaco, la circulación de la sangre, el metabolismo celular, y una función que está ligada a los apetitos, entre los cuales aparece el deseo, aparece el impulso
y aparece lo que se llama propiamente el querer o lo voluntario. Entonces, el hombre en su acción involucra toda su alma completa con su parte racional, sus apetitos, sus pulsiones, sus deseos y sus actos voluntarios en los cuales hay una lucidez acerca de las condiciones y las circunstancias en las cuales se tiene que tomar una decisión para poder actuar. Entonces, Aristóteles, para poder dar inicio a toda su reflexión ética, lo primero que tiene que definir es lo que se llamaría el bien. ¿Qué es el bien? Bueno, apartándose de esta concepción teórica que sostiene, tal como lo hace Platón, un bien trascendente y universal, que ilumina y es condición de posibilidad de todo el resto de las ideas que conforman el mundo eidético. En este sentido cabe subrayar, cabe resaltar, que siendo el bien el sol que ilumina, como lo dice Platón en la República, en su República, el mundo de las ideas, dentro de esas ideas está la idea del ser. O sea que es llamativo que la cúspide, el sol del mundo de las ideas, no sea el ser para Platón, sino que sea el bien. Con lo cual, sin el bien, el ser no sería verdadero, no sería iluminado. Esto tiene una connotación moral, estética, de gran significado trascendental. Y he aquí uno de los tesoros de la concepción platónica. Pero Aristóteles dice, este bien está demasiado lejos de nuestra condición temporal, histórica, mundana, terrestre. Hay que definir un bien que sea el bien adecuado al hombre. Ahora, y acá hay una definición, en la definición del bien, Aristóteles ya muestra cierto presupuesto, cierto supuesto fundamental. Define Aristóteles al bien como aquello a lo cual todas las cosas aspiran. Es decir, el bien es una especie de fin a realizar. Ese fin a realizar es correlativo de cierta inclinación o apetito que se realiza, se planifica con el logro de ese fin. Lo primero que entonces hay que remarcar es que en la concepción aristotélica el apetito busca consumarse, planificarse, realizarse plenamente, logrando su fin propio. Y el apetito tiene esta relación necesaria con su fin propio. El apetito no puede no querer realizar su fin propio. Por lo tanto, la relación entre el apetito y su fin propio no es una relación libre, es una relación necesaria. El apetito busca necesariamente consumarse realizándose en su fin propio y no puede sustraerse de querer realizar su fin que le es propio. En este sentido, entonces el bien es cierto fin propio. Ahora, ese fin propio a su vez puede ser medio para otros fines ulteriores. Entonces, cuando Aristóteles quiere conceptualizar el bien humano fundamental, tiene que definir a ese bien humano como ese fin que orienta de manera integral la existencia humana. No es un fin cualquiera, es un fin que orienta integralmente toda la existencia de la persona humana. Tiene que ser un fin integral y que por lo tanto integre los fines particulares de las distintas funciones que también están involucradas con la vida humana, con las búsquedas humanas, con las funciones humanas. Entonces, acá aparece la noción de función, ergón en griego, la función específica. Ahora, ¿cuál es la función específica, diferencial e integral que define a lo humano como tal, diferenciándolo del animal, de la piedra, de los otros seres? Bueno,
El ergón, la función específica humana, integral, que orienta de manera completa la existencia humana, es la función racional. Es la función que nos capacita para conocer la verdad. Conocer la verdad, escribe Aristóteles en su Metafísica, es un anhelo y una necesidad propia diferencialmente y específica del ser humano. El hombre necesita y anhela conocer la verdad para realizarse humanamente. Entonces, esta función racional que le es propia es una función que va a estar evaluada con una diferenciación. Hay tareas que son productivas, hay acciones que están propendiendo a producir algo. El fin de esa acción es externo a la acción misma. Esas acciones están definidas en términos de una tecné. Entonces, la finalidad de la escultura es la estatua del escultor. La estatua es el producto final, es una tecné productiva. Ahora, la estatua no es la actividad de producirla, la estatua es externa a la actividad de producir la estatua. Pero la estatua a su vez es el fin en el cual la actividad de producir, de esculpir, se consume y se planifica a sí misma. La cuestión es que la tecné se consuma fuera de sí misma en el producto que la tecné produce. En cambio, hay otras acciones cuyo fin es la acción misma, es el ejercicio mismo de la acción. Estas acciones son superiores a la tecné porque el fin de estas acciones no es externo a la acción, sino que el fin de la acción es la actividad misma de la acción. Ahora, esta actividad puede ser ejercida de manera relativa, de manera parcial, de manera incompleta o de manera completa, de manera excelente. Entonces aparece el concepto de virtud, el concepto de arete, como la excelencia, lo más alto, cualitativamente hablando, en el ejercicio de cierta acción. Entonces, la virtud es la excelencia en la cual una acción se ejerce. Estas acciones involucran la parte racional del alma y la parte irracional del alma. Entonces va a haber excelencias para cada una de las partes del alma. Una excelencia para las capacidades pertinentes a la actividad racional y una excelencia pertinente a lo que es la parte irracional y sobre todo a los apetitos que tienen que ver con afecciones. Entonces, va a haber virtudes que tienen que ver con la parte racional del alma, que Aristóteles las denominará virtudes dianoéticas, que son las virtudes que tienen que ver con la tecné, o sea, las técnicas de producción de cosas, la virtud de la capacidad y el ejercicio de esa capacidad para advertir lo que es más justo, lo que es mejor, lo que es óptimamente bueno, para poder realizar dentro de una decisión que se enmarca en circunstancias concretas, con factores aleatorios, con factores contingentes. Esta es la capacidad deliberativa y que tiene que ver con la prudencia, con la frónesis. Entonces, tanto la tecné como la frónesis, la prudencia, son virtudes que o alcanzan la excelencia en el campo de lo contingente. La tecné produce cosas que podría no producir. Y la frónesis, la prudencia, tiene que deliberar en medio de elementos que son circunstanciales, que son accidentales, que son aleatorios, propios de la experiencia concreta en la cual se enmarca la decisión humana.
Ahora, además aparece la intuición intelectual, que es la que capta los primeros principios racionales que por su inmediatez evidente no necesitan demostración, no necesitan ser probados. La episteme, que es la ciencia que demuestra necesariamente desde el punto de vista lógico a partir de los principios fundamentales que la intuición intelectual capta. Y la sabiduría, que sería la reunión de la intuición intelectual y la episteme, la ciencia demostrativa propiamente dicha. Esas son las virtudes que Aristóteles distingue asociadas a la parte racional del alma. Y después hay 12 virtudes éticas que están asociadas a cada uno de los apetitos que tienen que ver, sobre todo, en principio con los afectos. Por ejemplo, en términos de placer, dolor e ira, la temperancia, la moderación, es la excelencia, que a su vez es un justo medio entre la intemperancia, que es el exceso de placeres, y una especie de apatía o insensibilidad por los placeres. En el campo del el temor, la temeridad es el exceso de valentía, la cobardía es una falta de valentía y la valentía es la virtud propiamente dicha. Porque el valiente teme a lo que debe temerse y no teme a lo que no debe temerse. El cobarde teme a lo que no debe temerse y el temerario, el osado, no le teme a lo que sí debiera temerle. En términos de bienes o de honores, aparece sobre todo la figura del magnánimo, aquel que es capaz de dar. El generoso es el que puede dar con virtud, con excelencia, pequeñas sumas de dinero o de bienes materiales, y el magnánimo es el que puede darlo en términos de gran escala. Así, Aristóteles resume 12 virtudes éticas que se van emparentando siempre con un justo medio que es una proporción armónica que está entre el exceso y el defecto. Así que las virtudes, las excelencias, tienen que ver con el ejercicio de ciertas capacidades. Entonces aparece un término que justamente, energeia. La energeia es la actividad. Y se había dicho que las aptitudes productivas se planifican realizándose en un fin que les es externo. En cambio, la actividad, la energeia, se planifica en sí misma, en su propio ejercicio, cuando ese ejercicio está libre de obstáculos y se puede hacer de manera excelente, de manera virtuosa. Entonces, acá hay que rescatar fundamentalmente esta captación que Aristóteles tiene respecto de la virtud. La virtud es un ejercicio. La virtud no es un mero conocimiento que se tiene, sino que es un saber que se ejercita. En ese ejercicio se planifican ciertas facultades. Y en el resumen de todas las facultades prácticas y de todas las facultades racionales propiamente dicha, en ese resumen aparece la noción de justicia. La justicia implica todas las 12 virtudes éticas, sobre todo lo que se entiende por justicia legal, porque Aristóteles supone que las leyes se van configurando y a su vez se van corrigiendo de manera dinámica para poder resumir lo que es justo como el compendio de todas las excelencias humanas, tanto las que corresponden al ejercicio de la parte racional del alma como al ejercicio de la parte irracional del alma. Es decir, que esta justicia legal en principio se formula en leyes generales, y esas leyes generales, que se pueden corregir y profundizar de manera dinámica,
con mayor experiencia con el paso del tiempo, estas leyes generales en el fondo compendian en la justicia el ejercicio de todas las virtudes, tanto las virtudes éticas como las virtudes dianoéticas. Ahora, en lo que respecta a las virtudes éticas propiamente dichas, el ejercicio de las virtudes éticas a su vez se autocorrige a través de una deliberación, a través de una profundización que se va dando en el marco de la experiencia y de la historia humana. Entonces, otro concepto fundamental que tiene que ver con la deliberación es el acto voluntario. ¿Qué supone un acto voluntario? Supone la lucidez, la conciencia de las circunstancias en las cuales se actúa. En esa situación bien concreta, con circunstancias, con contingencias, con elementos aleatorios, se tiene que tomar una decisión. Esa decisión será el fin a realizar. Ahora, la deliberación no tiene que ver con el fin a realizar, sino con los medios que me van a posibilitar realizar ese fin. Porque el apetito, nuevamente, el apetito no delibera respecto de si quiere realizar su fin propio o no. El apetito necesariamente quiere realizar su fin propio. El problema es cómo realizarlo. Entonces, la actividad deliberativa tiene que ver con deliberar acerca de los medios posibles y mejores para llevar a la realidad, para llevar a cabo ese fin propio. Entonces, el acto voluntario es voluntario cuando hay conciencia, cuando hay lucidez, cuando hay deliberación. Lo fundamental, me parece, que hay que resaltar es que la felicidad o la dicha, que es el fin supremo humano, la eudaimonía, en terminología aristotélica, ese bien implica un ejercicio, implica una actividad. No es un simple tesoro que nosotros poseemos durmiendo. El científico que duerme, por supuesto que tiene en su mente atesorado todo su saber de la ciencia específica a la cual se dedica. Pero cuando duerme, dice Aristóteles, el científico no ejercita su ciencia, no ejercita su saber. Entonces, acá hay un punto fundamental. La virtud tiene que ver con un ejercicio, con una actividad, con una energía que se planifica en la virtud, en la excelencia de ese ejercicio. No es algo que simplemente se posee, no es algo que simplemente se tiene sin ejercitarlo, sino que la virtud implica un ejercicio, una actividad. Y esta actividad alcanza la excelencia y se planifica. Por lo tanto, además de la justicia que se formula legalmente en las leyes, hay una justicia que Aristóteles distingue y que es lo que se llamaría equidad. ¿Qué es la equidad? Es lo que permite ajustar una formulación general propia de una ley al caso particular que tiene elementos particulares que no están previstos, analizados, discernidos en esa formulación general de la ley. Entonces, ¿cómo aplicar una ley general al caso particular? Ahí aparece la frónesis, la prudencia, y ahí aparece la justicia equitativa, porque la justicia equitativa, en el fondo para Aristóteles, es la justicia fundamental. Es lo que él denomina la justicia natural. La naturaleza siempre es maestra de lo que debe ser para esta conciencia griega. El hombre va descubriendo paulatinamente eso que debe ser y que la naturaleza le va mostrando. Pero como ese conocimiento es parcial y por lo tanto es susceptible de ser corregido, lo que está formulado en una ley con carácter general puede no tener en cuenta elementos que justo aparecen y se disciernen en la situación particular en la cual hay que tomar una decisión. Entonces, la justicia equitativa es la que corrige esa indeterminación de la generalidad abstracta de una ley para poder hacerla realizable, aplicable concretamente, incluyendo estos elementos diferenciales particulares de la situación para que la acción sea perfectamente justa.
Estas son las consideraciones fundamentales que vamos a abarcar en esta primera parte dedicada a la ética, a Nicómaco, a la concepción ética de Aristóteles. Seguiremos en la segunda parte. Hasta pronto.